Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 19 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Como le comentaba en el Cap pasado, había tenido una idea diferente con respecto a cómo tratar esa parte de Goku y su otra parte, pero esta parte se iba a hacer más larga y esto no era del todo mi interés. La verdad, haber tomado esa idea me hubiera servido bastante bien para tratar esos asuntos que tengo pensado para con Gohan, con Goten y no tanto eso ya que como ya les comentado, se van a dar algunas cosas que tengo pensado con ellos más adelante en la historia, con esto no creo que pueda llegar a tener un inconveniente y dado, que esto es algo que se va a dar relativamente a la par de cuando Goku esté en la otra línea de tiempo y para entonces podría haber un poco más de diálogo en la historia. En todo caso, solo es que pude haber tratado esa parte de Goku con más detenimiento de acuerdo a como lo tenía pensado y asimismo, tratar más cosas sobre Gohan como conversaciones, diferentes situaciones en escenarios diferentes y en especial Goten en la escuela, sus amigos. Claro, no es que no se van a tratar tales cosas con Goten en la escuela en particular. No, claro que se va a dar, más adelante escribí un poco sobre esto. Por tanto, es algo que se va a tratar, solo que no voy a extenderme mucho en eso como pudo haber sido si la historia principal se desarrollará dentro de esa línea de tiempo. Si como sea, de haber decidido desarrollar la otra idea que tenía así pudo haberme dado más libertad con respecto al tiempo que le iba a dedicar a los acontecimientos. Iba a hacer esta parte más larga y no era algo en lo cual me interese mucho. Si se han dado cuenta, no es como que hay mucho diálogo entre los personajes o al menos, no es algo en lo cual me detengo mucho en esta parte. Es más como si solo contara las cosas que se dan en esta parte. Así es cierto que en algunas partes como esa que se dio con Goku se encuentra con esa otra entidad de sí mismo, es por esta razón. Esta parte si bien había deseado escribirla a fin de darle un poco más de contexto al por qué decide marcharse de esa línea de tiempo y que no solo lo hiciera por lo que se dio con Milk. Como se darán cuenta en los próximos caps bien pudo no haberse ido a la otra línea de tiempo. No obstante, no era mi interés que se quedara en esa misma línea de tiempo. Por ello, en la otra línea de tiempo no tengo pensado que pase por las mismas cosas solo cambiando su poder o conocimiento por el cual posee en ese momento o bien hacer que las cosas sean mejor con Milk, que las cosas sean diferentes entre los dos. No, el fic no va por ese lado. Tengo otros planes y en los caps pasados he dejado algunas líneas con respecto a lo que Goku va a hacer en la línea de tiempo a la cual va a ir y a su vez esto es por lo que quiero que pueda saber más cómo se comportan los terrícolas, la forma en la cual viven. En todo caso, eso sobre Gohan, Goten y otras cosas es algo que tengo pensado tratar más adelante como ya he comentado y para entonces, si le dedicaré un poco más de tiempo para poner los eventos que se van a dar en su lugar. Como ya he comentado, no interesaba más llegar a esa parte donde deja su línea de tiempo que esta que estoy tratando en estos caps. Por supuesto, no por eso esta parte no tiene su propósito. No, tengo algo pensado y es el por qué esto tiene que darse. Esta parte tiene su importancia en lo que es el desarrollo del poder de Goku, otras cosas que quiero tratar como se darán cuenta en este cap, esa parte sobre Gohan, sobre Goten y a su vez, el motivo de las dos imágenes centrales de la miniatura de lo cual por supuesto, voy a tratar más profundamente a partir de los caps 20, 21 a lo mucho. Como he comentado sobre esos caps, no creo que pueda poner muchas cosas por lo explícito de los mismos, pero pondré algunas partes a la vez que continúo los eventos que se están desarrollando en esta parte de la historia. También, hacer esto me dará la oportunidad de poder hacer un poco más corta la espera para contar sobre Goku en la otra línea de tiempo. Bueno, espero que les guste el cap, el dibujo y si es así, pueden dejarme su like, su comentario sobre el dibujo y el cap. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 19. Tercer nivel. Ya sabiendo lo que debería de hacer, espero su nuevo turno para pelear. Conversar con ese hombre había hecho que pudiera pasar un poco más rápido el tiempo. Bueno, también a través de las pantallas tuvo la oportunidad de ver varias de las peleas de otros participantes y se dio cuenta de algo. No era algo demasiado sorprendente de lo cual no podía darse cuenta con el paso del tiempo. No. Podía darse cuenta de ello mientras continuará trabajando. Sin embargo, en esa oportunidad se dio cuenta de ello y decidió seguir el mismo ejemplo. Los otros participantes no todo el tiempo estaban haciendo algo diferente en sus peleas o bien en su presentación. No, ellos simplemente se acercaban al ring y en el mismo tenían sus peleas. Había decidido hacer lo mismo, pues era de su conocimiento que tarde o temprano las cosas que podía hacer no iba a hacer algo que pudiera impresionar y asimismo se iban a terminar sus trucos. Sí, pues no conocía todas las técnicas existentes y por haber para poder realizar una diferente todos los días, claro, este día no había hecho algo diferente. Al menos no del todo.
Sin embargo, no por eso significaba que las cosas todo el tiempo iban a ser impresionantes y prácticamente lo hacía cada vez que tenía la oportunidad. Por otra parte, eso lo hizo recordar su entrenamiento con los Yadoraks. Ellos eran seres con increíbles técnicas que podía llegar a aprender y no solo eso, sino que dado a lo que eran capaces de hacer, a lo que conocían tenían la oportunidad de crear cualquier técnica imaginable. En ese momento, solo tuvo la oportunidad de aprender una sola. Sin embargo, le habían enseñado cómo poder desarrollar diferentes técnicas. Ciertamente, lo que debería de hacer para poder crear diferentes técnicas al poder controlar su espíritu, una vez con eso podía acceder a un control superior de la energía y así mismo, tendría la oportunidad de poder crear diferentes técnicas, así como aprender otras. Claro, ya había mostrado una capacidad superior para aprender. Sin embargo, tener esa capacidad llevaba las cosas a un nivel completamente diferente. Sí, había notado por sí mismo cuánto mejor podía lograr aprender las cosas y asimismo, poder usar su ki. Lamentablemente, solo eso había hecho. En lo referente a crear técnicas era algo en lo cual no se había interesado por el momento o al menos, el sujeto que controlaba su cuerpo antes no lo había hecho. Eso estuvo muy mal, se supone que era de su conocimiento que las técnicas especiales daban la oportunidad de ser mucho más fuerte, y podían dar la oportunidad de ganar una pelea. Sin embargo, no había tomado su tiempo para poder crear sus técnicas, eso era una estupidez, era necesario crear sus técnicas y más teniendo la posibilidad de poder crearlas, de saber lo que debía de hacer para poder crearlas. Por lo que conocía, solo necesitaba pensar en lo que deseaba crear y al trabajar en ello, podía lograr conseguir crear unas técnicas con capacidades sorprendentes y poderosas. Estaba seguro de ello y con esos pensamientos en su cabeza, decidió que era algo en lo que debería de trabajar. Era de su conocimiento que de todas las técnicas y particularmente las divinas eran mucho más fuertes. Había logrado aprender una de ellas y necesitaba trabajar bastante para poder mejorar. Asimismo, tenía conocimiento de otra técnica. Debería de trabajar en ella dado a que era en la que menos avanzado estaba. Sea como sea, podía lograr crear una técnica tan poderosa como lo era una técnica divina. Solo necesitaba trabajar en ello y era algo que iba a hacer, algo que necesitaba hacer teniendo en cuenta que tenía el objetivo de ser más fuerte, de continuar aumentando su poder tanto como le fuera posible al aprovechar no solo la oportunidad de tener su cuerpo, sino que esa increíble capacidad que tenía para hacerse fuerte por ser miembro de la raza guerrera Saiyajin. Cuando su hora de pelear nuevamente llegó, no muy diferente a como otros lo habían hecho, solo camino hacia el ring y subió al ring antes de saludar a algunas de las personas que vitoreaban gritando su nombre. Luego de unos segundos, se le dio la luz verde para poder luchar y su pelea con el muy confiado terrícola comenzó. A diferencia de su anterior pelea había decidido involucrarse mucho más en los roles. No por el hecho de tener una pelea igual con el hombre al usar todo su poder. No, eso era algo injusto para ese mortal que a lo mucho tenía unos 70 puntos de poder. Por lo tanto, emplearse a fondo en la pelea con el humano estaba totalmente fuera de las posibilidades. Bueno, tenía que decir que a fin de poder hacer las cosas más interesantes podría pensar en algo para no solo este propósito, sino que incluso tomar eso para ganar más dinero aprovechando su conocimiento sobre cómo hacerse fuerte y así llevar a esos terrícolas a unos niveles de poder mucho más altos para hacer todo más entretenido. Estaba seguro de ello. En todo caso, sabía que mientras más interesantes pudieran ser las cosas más se disfrutaban y por ello, decidió que tenía que hacer algo al respecto teniendo en cuenta la diferencia más que ridícula que había entre los dos. Así que, no había forma en la vida en la cual pudiera emplearse a fondo en la pelea. Solo había decidido igualar su poder al del humano desde el principio y tener una pelea más entretenida pues la gran diferencia que había entre los dos no iba a hacer posible que pudiera ser divertido, más bien, sería algo aburrido y podría terminar dejando ese trabajo o solo las personas que lo apoyaran se cansaran de lo rápido que ganaba. No era algo bueno de ninguna forma posible. Claro, era de su conocimiento que necesitaba el trabajo así como si dejaba el trabajo sin haber completado al menos una parte del tiempo acordado se le quitaría el dinero que había ganado. Sin embargo, tenía el conocimiento de cómo poder hacer más dinero, y esto era algo que no simplemente iba a dejar de lado a sabiendas de lo importante que era esto para su vida como un mortal cualquiera en la tierra, solo necesitaba hacer las cosas bien y con un poco de suerte no iba a tener que preocuparse por tal cosa. Claro, eso no iba a ser algo que simplemente pasara de un día para el otro, pero podía hacerse, de eso no tenía la menor duda y una vez que terminara su pelea iría a hacer sus primeros intentos. La pelea con el hombre al igualar su poder al ki del terrícola, había sido considerablemente larga y entretenida para las personas que lo veían así como lo fue para él. Sin embargo, como la anterior debería de llegar a su final y él mismo llegó con un inevitable resultado, había ganado la pelea al noquear al hombre y sin más, ahora sí tuvo la oportunidad de irse del lugar. Pero antes, celebró un poco su victoria mientras las personas vitoreaban y mencionaban su nombre, el dios Saiyajin. Luego de unos pocos minutos bajo del ring y continuó su camino sin muchos problemas hasta marcharse del lugar completamente. Al llegar a su casa, cosa que le costó menos de un segundo dado a la técnica que había aprendido de los Yadoraks, se encontró con el chico y su nieta prácticamente esperando por él para poder marcharse al lugar. No se había esperado otra cosa,
Tenían contemplado poder salir al parque de diversiones nuevamente ese día, así que era algo de entender que estuvieran esperando por él. Sin embargo, no por eso simplemente se había marchado del lugar y punto. No, le había pedido un poco de tiempo a los chicos para darse un baño. Ninguno de ellos tenía un problema con eso. Es más, considerando que de la escuela habían venido a la casa sin comer nada, podían quedarse un rato más en casa y preparar algo de comer. Claro, podían comer fuera. Sin embargo, era algo que saldría más costoso y así tendrían mucho menos tiempo para divertirse. Eso mismo había hecho que Goten decidiera preparar algo de comer en lo que su padre terminaba de tomar su baño. Claro, era de su conocimiento que el hombre iba a terminar mucho más rápido de lo cual podían llegar a estar preparados los alimentos. Y no se había equivocado, en menos de 15 minutos el hombre se había presentado ante ellos, se había puesto una camiseta mangas largas de un color rojo, unos pantalones de color negro y unos tenis entre rojo y blanco. Se veía bastante bien y enormemente diferente a como el Saiyajin puro regularmente se vestía. Bueno, no podía ser diferente, la elección de ropa y calzado de su padre era por mucho muy diferente a la cual normalmente vestía. Bueno, tampoco podía decir algo al respecto por la forma de vestir de su padre. No, no estaba muy diferente al hombre, llevaba una camiseta de mangas cortas de color amarillo, unos pantalones jeans de color azul claro y unos tenis de color gris con tacones blancos. Era muy diferente a como regularmente se vestían. Sin embargo, estaba bastante bien, se supone que estaban viviendo una nueva etapa de su vida y estaba bastante bien con el ritmo de las cosas que deseaban llevar. Estaba claro que era de esa forma, como no podía, como estaban, era como regularmente estaba vestido un humano normal y dado a que estaban llevando una vida relativamente similar a ellos de no ser por el hecho que prácticamente pasaban un año completo dentro de una dimensión diferente. Su padre y su sobrina esperaron los alimentos que había aprendido a hacer dentro de la máquina. Se le había planteado claramente que dado al hecho que su padre algunos días podía no estar en casa como esa vez pasó y por tanto, debía de preparar sus alimentos a su sobrina, a él mismo, para su padre cuando regresara del trabajo. Así que, tuvo que aprender. No fue algo por lo cual podía molestarse. No, no fue de esa forma. Le gustaba bastante comer y que le dieran la oportunidad de poder preparar sus alimentos era algo que iba a hacer sin problema alguno. Y es que podía comer un poco mientras los preparaba y más en estos momentos todos tenían bastantes cosas que hacer. No solo podía comer bastante, sino que también podía preparar deliciosos platos de alimentos. Por lo mismo, no podía molestarse de ninguna forma en la vida. Una vez que terminaron sus alimentos se marcharon de la casa dejando a las personas trabajar a gustas en todo lo que le faltaba para terminar completamente con las instalaciones en la casa. Le había dicho a sus amigos o más bien, a sus compañeros de la escuela donde podía encontrarse con ellos. Lo habían acordado este día, los mismos se habían sorprendido un poco por el hecho que el chico tomó su palabra y lo invitó a pasar un tiempo con ellos. Ciertamente, eso era algo que el chico de ojos negros ya le había dicho antes, sin embargo, no por eso significaba que iban a creer ciegamente en él. No, eso era algo que no iban a hacer de ninguna forma en la vida y por lo mismo, se habían sorprendido cuando el chico se había acercado a ellos y le había hablado sobre eso. Asimismo, que los haya invitado al parque de diversiones era algo bastante interesante. No se habían esperado que el chico los invitara a tal lugar. No, sin embargo, era algo más probable que el hecho que el chico se reuniera con ellos a hablar de una y otra cosa, de eso estaba bastante seguro. ¿Cómo no podían? En la escuela se reunían y conversaban de diferentes cosas y el chico apenas si participaba. Por lo tanto, pensar que podía invitarlos a ese lugar era algo que estaba más dentro de las posibilidades. Eso sí, no habían pensado en lo más mínimo que podían encontrarse con el padre del chico. No, eso era algo que no había estado dentro de sus pensamientos de ninguna forma posible, de verdad. Sin embargo, estaba bien, sería algo interesante conocer al hombre. Por lo que se había dado cuenta, el chico admiraba bastante a su padre y las pocas veces que le habían preguntado sobre él, le había contestado con bastante emoción sobre él mismo. Claro, no era que pensaba que el chico debería de hablar del hombre con una desgana y una molestia adyacente en sus palabras. No, era su padre y eso era algo considerablemente difícil de pensar. Por supuesto, era de su conocimiento que en el mundo no todos los padres eran buenos y por lo mismo se podía dar la posibilidad de que el hijo no se llevara demasiado bien con su padre, de eso no tenía ninguna duda. Pero el caso del chico era por mucho muy diferente a esos, por lo tanto, estaba fuera de lugar pensar de esa forma. El chico apreciaba bastante al hombre y por lo mismo tenían curiosidad de poder conocer al respecto. Ese día se dieron cuenta de cómo era el sujeto. Era prácticamente igual a él. Desde su cabeza, las facciones de su rostro, sus ojos. Simplemente era como su amigo en una versión más grande que rozaba el 1,80 m, tal vez podía llegar a los 85. Asimismo, el cuerpo del hombre, al menos por lo que podían ver por su tronco, estaba increíblemente entrenado. El sujeto estaba increíblemente fuerte y definido por lo que podían ver. Era igual que el chico, solo que mucho más grande que su compañero. No habían pensado intimidarse con la figura del hombre, sin embargo.
Al ver al sujeto tragaron saliva, el sujeto si bien por lo que sabía era bastante agradable, tenía una figura imponente a su parecer. Las amigas de Goten tuvieron una reacción muy diferente a los chicos, no paraban de mirar una y otra vez a los dos. Eran bastante parecidos, ver a uno no era mejor a ver al otro, de eso no tenían ninguna duda, pero poder ver la versión más grande de su compañero de clase simplemente era algo sorprendente. Era bastante guapo, era cierto que su peinado era un tanto extraño en comparación con otras personas, pero era algo a lo que ya se habían acostumbrado a ver en el chico, así que simplemente podían dejar eso a un lado y solo se concentraron en lo guapo y atractivo que era el hombre. Su amigo se iba a convertir en eso y si era que le interesaba a alguna definitivamente tenía que hacer su reservación muy pronto, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Bueno, ya estaban bastante cerca del chico, pero poder ver en lo que iba a convertirse su compañero por cómo podían ver que estaba creciendo, era algo que habían hecho que sin duda tuvieran una mayor visión sobre el futuro. Una vez en el lugar, con todos los boletos que tenían, Goku dividió los boletos en dos, dio la mitad a su hijo menor y tomó la mitad de ellos. Estaba seguro de que a su hijo le gustaría pasar tiempo con los chicos. Bueno, eso más por el hecho que le había pedido al chico que hiciera amigos. Aún así, estaba bien. Eso era algo que el chico debería de hacer y en esa oportunidad podía pasar tiempo con ellos mientras se divertían. Mientras tanto, él y su nieta podían divertirse por su cuenta también, habían muchos juegos a los cuales podían subir y así mismo entretenerse mientras se divertían. Y por ello, al primer juego mecánico al que fue con su nieta, fue a un juego donde con un mazo golpeaban una máquina y de esa forma se podría medir la fuerza de las personas. Sabían que ambos eran lo suficientemente fuerte para destruir el aparato de un golpe, pero la curiosidad hizo que tomara un turno para medir su fuerza. No muy diferente a lo que habían pensado, cuando golpeó la superficie indicada para que el aparato pudiera medir su fuerza, había llegado al máximo sin tener que esforzarse demasiado. Asimismo, su nieta hizo lo mismo y las personas se sorprendieron bastante al ver tal cosa. ¿Cómo no podían hacerlo? La chica apenas si tenía unos 4 años de edad y que pudiera golpear el aparato tan fuerte era algo que ninguno de ellos había llegado a imaginar de ninguna forma posible. Por lo mismo habían decidido pensar que simplemente el otro sujeto había roto la máquina con el golpe anterior y por lo mismo, el dirigente revisó la máquina antes de pedirle a la chica que golpeara de nuevo la máquina. El resultado fue exactamente igual. La chica había llegado hasta el punto máximo, dejando claro que la máquina no estaba dañada. No. La chica tenía una fuerza descomunal para su temprana edad y eso quedó mucho más comprobado cuando el dirigente de la máquina tomó el mazo y golpeó la máquina con el fin de poder darse cuenta si la máquina estaba fallando o no. Su golpe solo hizo que llegara a los 150 puntos de 1000. Con eso tuvo claro que la máquina no estaba dañada. No, la chica tenía toda esa fuerza pero, ¿cómo eso era posible? No tenía la menor idea de ello. En todo caso, tuvo que dar un premio a la niña como a su padre, la recompensa que no era más que 2 peluches. Uno tenía una forma de un oso panda y el otro un león. El Saiyajin estuvo tentado a decirle al hombre que podía quedarse con ellos. Sin embargo, su nieta decidió tomarlo. Por ello tuvo que quedarse con ellos. A pesar de eso, estaba bien, se lo había ganado después de todo. Una vez que le fueron entregados sus premios, el Saiyajin y su nieta continuaron su camino buscando otro juego divertido o al menos uno que pudiera llamar su atención. Luego de unos pocos minutos encontraron uno que a bastante personas le había parecido algo divertido o cuanto menos llamaba su atención. El juego pedía a las personas superar una altura considerable con un salto. De nuevo, era algo insignificante para ellos. Diablos, podría dar un salto con el cual podrían ascender cientos de metros amén de que podrían potenciarlo con su habilidad de vuelo y fácilmente salir del planeta. Sin embargo, su nieta tuvo el interés de participar en el juego. No se había interpuesto para que la chica no lo hiciera. No, había dejado que la chica se acercara y participara en él. No muy diferente a como lo había pensado, la chica alcanzó y superó por bastante la altura que estaba establecida. No muy diferente a como pasó antes, las personas se sorprendieron bastante al ver a la chica poder hacer algo como eso. Una niña de su edad no debía de poder hacer algo como eso de ninguna forma posible. Sin embargo, ella no era alguien normal. No, por sus venas corría la sangre de una raza de guerreros increíblemente fuerte y su poder no conocía ningún tipo de límites. Por supuesto, eso no lo sabían, pero no por eso dejaba de ser algo cierto. Además, la chica tenía un increíble potencial que Goku intentaba desarrollar lo más posible ahora que tenía la oportunidad. Era posible que en cualquier momento las llamas de lucha que tenía la chica en su ser pudieran extinguirse y volverse bastante inútil para defender la tierra como lo era su hijo mayor. Ciertamente, el chico había estado entrenando recientemente. Incluso lo habían dejado entrenando este día. Su hijo le había dejado claro que el chico había llegado y había entrado dentro de la máquina, pero el día anterior no había ido. Claro, teniendo en cuenta que había estado entrenando el día anterior se podía dejar pasar y más sabiendo que había entrenado por más de un mes bastante fuerte. Sin embargo, el chico tenía un poder bastante bajo. Bueno, a decir verdad.
El chico era el cuarto más fuerte en el planeta. Bueno, posiblemente el quinto más fuerte en la Tierra, sí, pues el hijo de Vegeta había estado entrenando con él y sabiendo que el hombre tenía tantas posibilidades de hacerse fuerte al igual que él, pensar que simplemente iba a dejar pasar la oportunidad de entrenar a su hijo estaba fuera de lugar y mucho más, y debía de pensar que le había hecho saber al hombre que su hijo estaba entrenando con él o bien, iba a entrenar con el chico dentro de la máquina. Por lo tanto, era de pensar que el chico debía de tener un poder cercano al de su hijo. Eso sí, por bastante más débil que su hijo, la forma de entrenar de Vegeta y él no eran iguales de ninguna forma posible. Ciertamente, el príncipe había aprendido a entrenar mucho mejor. Sin embargo, no por eso dejaba de ser un hecho que había aprendido bastantes cosas que el hombre desconocía. Por lo tanto, poner a su hijo al nivel del hijo de Vegeta era una tontería. Estaba seguro de que su hijo estaba por encima del chico en términos de poder e iba a continuar siendo así, sabiendo que deseaba llevar el poder del chico más allá en los próximos días. Ya le había dicho a su hijo sobre esto y se había emocionado bastante por eso. No era para menos, llevar su poder al siguiente escalón era algo que no solo lo llevaría a ser mucho más fuerte de lo que ya lo era, sino que le daba la oportunidad de estar mucho más preparado de lo que ya lo estaba para poder enfrentar diferentes amenazas. Por lo tanto, que estuviera emocionado por ascender más su poder era algo normal. La verdad, era de su conocimiento que Vegeta pensaba en lo mismo que él con respecto al poder de su hijo, pero no dudaba de la fuerza de su hijo. Es más, había considerado ir con él para poder entrenar juntos un poco. El príncipe Saiyajin se lo había pedido hace unos días, pero sus ánimos no estaban demasiado para esas cosas. Sin embargo, había mejorado bastante. Es más, ya ni siquiera se sentía desanimado, estaba ansioso por tener una pelea con alguien que pudiera golpearlo bastante fuerte. No era que era masoquista o algo similar. No, solo era que el hecho de tener su cuerpo de nuevo hacía que deseara tener una pelea con alguien que pudiera llevarlo a sus límites. Bueno, posiblemente eso no iba a pasar de ninguna forma. Su poder con la unión de su otra mitad había aumentado en más de 50 veces el poder de su estado normal. Eso era sorprendente, había pensado que simplemente su poder al unirse iba a sumarse con el otro. Sin embargo, se había multiplicado de una forma sorprendente, de verdad. Aunque bueno, sabiendo lo que había pasado con Piccolo al unirse con su otra mitad no debería de ser una sorpresa de ninguna forma. Cuando se había unido con Kami-sama, que era miles de veces más débil que el hombre, había logrado aumentar su poder de una forma absurda. Así que, el hecho que pasara algo similar con él no era algo que estaba fuera de lugar de ninguna forma posible. Por lo tanto, con lo tanto que había aumentado su poder, esperar que el pequeño príncipe Vegeta pudiera golpearlo estaba mucho más allá de sus posibilidades. En su estado normal era más fuerte que el hombre y a su vez continuaba siendo más fuerte en la primera forma de Super Saiyajin, y si deseaba alcanzar ese poder y más que todo, antes de unirse con su otra mitad debería de superar el poder que había llegado a tener con su forma de Super Saiyajin 3 para la última vez que entrenaron juntos. Ahora, que se había unido con su otra mitad y su poder se había multiplicado de tan increíble forma, no era posible que el hombre pueda llegar a suponer un reto para él incluso si no estuviera entrenando desde que se unió con su otra mitad. De eso estaba bastante seguro, de verdad. Y podía estar más seguro de eso en unos días. Iba a ir de visita a la casa del pequeño príncipe y se iba a dar cuenta de cuánto había progresado en los últimos años. Ya casi sumaban 2 años desde la última vez que habían peleado, y si deberían de pensar en el tiempo transcurrido dentro de esa otra dimensión era por mucho más tiempo. Era hora de reunirse de nuevo y poner a prueba su poder. Asimismo, iba a hacerlo con el poder de su hijo, de quien estaba bastante orgulloso. El chico en cualquier momento podía superarlo. Bueno, eso sería más dentro de una cantidad de tiempo considerable, pues era muy diferente a antes, no simplemente en su posibilidad para fortalecerse más rápido, sino que sus capacidades habían aumentado en una forma impresionante y también, su obtención de poder se había hecho tan grande que por cada entrenamiento que realizaba estaba obteniendo un alza bastante grande en su poder. El chico no podía superar eso fácilmente, de eso estaba bastante seguro. Aún así, el chico podía y estaba progresando a un ritmo increíblemente grande. Diablos, era mucho más rápido de lo cual podía hacerlo su hijo mayor. Eso ya era demasiado para la mayoría de Saiyajin, así que, era de su conocimiento que su hijo tenía esa capacidad de avance sorprendente y no podía quitar la posibilidad. Luego de algunas horas de haberse separado en la busca de diversión en el parque, Goten se había reunido con su padre y sobrina. Se había divertido bastante en cada uno de los juegos en los cuales habían subido. Uno de los juegos en particular donde subieron a un juego mecánico donde habían sido elevado a decenas de metros del suelo. Por diferentes motivos no sentía miedo al subir a ellos, pero no fue un impedimento para pasar un muy buen momento, y más en compañía de los chicos que a diferencia de él no estaban acostumbrados a estar tan alto, y ver sus expresiones al ser elevados tan alto sin duda fue algo interesante, divertido de ver. No creyó que la iba a pasar tan bien con los chicos, la razón,
La idea de ver una actuación como la demostraron no estaba en su mente y por ello que las chicas se hayan asustado bastante, que casi hayan gritado tanto de la emoción y de miedo y por ello según vio casi lloraron. Una de ellas y en particular una chica de pelo rojo que estaba a su lado en busca de tener un poco de soporte se había aferrado a él. La verdad, no fue lo que más lo divirtió y no fue algo a lo cual le había prestado demasiada atención. Más bien el hecho que la chica se aferrara a él lo puso un tanto nervioso, el hecho de saber que desde ya ver a las chicas resultaba ser algo interesante, algo que llamaba su atención y tener esta reacción de la chica lo había hecho pensar en los atractivos de las chicas y no tanto esto, sino en esos atractivos por los cuales se había fijado en ellas por esto mismo. Aún así, no era alguien que tenía un mar de cosas en su cabeza relacionadas con cosas como esas y por tanto no pasó más allá de un pequeño nerviosismo que se hizo menos al reír de la reacción de la chica a su lado, de las otras, de sus compañeros. Por ello, a pesar de todo fue un tanto divertido. Pero no era nada comparado con lo que fue al ver como algunos de sus compañeros de clase, otras personas se desvanecían al ver lo alto del suelo que estaban amén de que estaban girando en el aire. Sí, las personas se habían desmayado y su cuerpo se había movido de lugar en lugar como si fueran muñecos de trapo. Solo no salieron volando por las protecciones que tenían, no había llegado a pensar que algo como eso pueda llegar a darse. Sin embargo, estuvo muy mal y ver tal cosa fue algo interesante, y río bastante al ver tal cosa e intento que la misma chica que lo sujetaba viera esto, que riera de ello y fue algo que consiguió. Con esto que se dio así para ese momento aún tenían mucho tiempo por pasar en el lugar, se había divertido mucho con las reacciones de las personas en ese y otro juego mecánico. Sin embargo, en ese momento lo hizo más. Sí, pues algunos de sus compañeros, si bien no todos, si se habían terminado desmayando, si habían gritado al verse en esa situación, incluso habían pedido que los bajaran, a diferencia de él que estaba bastante tranquilo, riendo de sus expresiones. Ellos decían que eran bastante valientes y que no les tenían miedo a las alturas, no obstante, al verlos en ese estado estaba bastante claro que ellos no eran tan fuertes como lo pensaban. No, ellos estaban lejos de eso. Aún así, eso había hecho las cosas bastante divertidas, de verdad. Y por ello, una vez que se terminó el tiempo y tuvieron que bajar les había propuesto subir de nuevo y se habían enfadado en el acto, eso había hecho que algunos se rieran de ellos y en especial las chicas. Cierto, no eran que podrían reír demasiado dado a que no fueron tan diferente a ellos, pero el hecho de haber dicho que eran valientes y se prestaba para que se rieran de los chicos. Así que, le había parecido bastante gracioso que los chicos se acobardaran de esa forma. Por lo mismo tuvieron que ir a otros juegos. Claro, eso fue después de que subieron nuevamente al juego mecánico. Sin embargo, terminaron haciéndolo de todos modos mientras los chicos que se habían quedado debajo esperaban por ellos. Había sido una experiencia bastante interesante, de verdad. No había pensado que la iba a pasar tan bien como lo había hecho. No cabía duda de que juzgar antes de tiempo no era algo bueno de ninguna forma posible. Al reunirse con los demás, habían quedado de ir a comer algo y se habían marchado del lugar en busca de un lugar donde pudieran hacer lo que tenían pensado. Encontrarlo no fue algo que le costó demasiado. No, fue algo que encontraron bastante rápido y una vez en el lugar, pidieron algo. Luego de unos minutos les trajeron bastante comida. Claro, ya habían escuchado que eran bastantes cosas tanto que incluso la persona que lo atendió le había preguntado al respecto. No obstante, había pensado que eso era por el hecho que habían bastantes personas en la mesa donde estaban. Por supuesto, era de su conocimiento que no se iban a comer todo eso y por lo mismo se lo habían encontrado bastante extraño, pero no habían dicho nada al respecto. Habían dejado que las cosas sucedieran y tuvieron la oportunidad de ver por qué el hombre había pedido tanta comida. Su compañero de clase, la pequeña niña y el padre comían bastante. De hecho, ellos habían terminado con todo lo que habían pedido a la mesa, fue increíble. Jamás habían visto a alguien ingerir tantos alimentos como esas personas podrían hacerlo. No, eso era algo que jamás habían visto. En el Saiyajin puro, su compañero de clase por el cuerpo que tenía era de pensar que debían de comer bastante para mantenerse así, amén del hecho de hacer bastante ejercicio, cosa que el mismo chico le había dicho. Sin embargo, decir lo mismo de la chica era una locura, dudaban que la chica pudiera entrenar tanto como lo hacían ambos miembros masculinos. Entonces, ¿cómo era que podía comer tanto? No tenía la menor idea de tal cosa. No, eso era algo que no podrían entender de ninguna forma posible. Una vez terminado el espectáculo culinario, se despidieron antes de tomar cada uno su camino a sus hogares. Bueno, en realidad estuvieron juntos hasta cierto punto antes de dejar a cada uno tomar su camino. En ese momento el Saiyajin mayor recordó algo bastante importante que había dejado pasar antes. Había olvidado ir al lugar para hacer lo que había pensado. Bueno, ya podía ir al día siguiente en las horas de la mañana. Había aprendido bastante bien lo que debería de hacer y el hecho de hacerlo hoy o mañana no iba a cambiar mucho las cosas. Por otra parte, había encontrado la casa completamente terminada como había pensado que podía estarlo teniendo en cuenta las tantas personas que estaban trabajando en ella. Y sí, era cierto que la idea de que puedan tardar un poco más dado a las diferentes cosas que deberían de hacer,
pero ellos sabían cómo hacer las cosas, tenían las herramientas y a su vez también lo que necesitaban para instalar en cada lugar. El hombre que estaba supervisando que todo estuviera bien en su trabajo y a su vez, quien estaba encargado de dejarle saber todo sobre los avances y asimismo de las diferentes cosas que se habían hecho, se había acercado a él al verlo llegar y le había hablado al respecto sobre la finalización de todo, así como cuánto debía de pagar por todo el trabajo. Goku le pagó al hombre y él mismo agradeció antes de marcharse junto a las otras personas. Habiendo despedido a las personas, el Saiyajin pudo ver completamente su casa lista y asimismo, tuvo en mente que a partir de ese punto podría empezar a poner algunas cosas en la misma como ya había pensado hacerlo antes. Bueno, en realidad más era poner lo que podría faltar. Aún así, por lo que podía ver en ese momento se veía bastante bien. Que haya hecho algo como eso era increíble y así era cierto que la forma en la cual habían arreglado la casa a esas personas mientras les daban la terminación era algo que le había dado un toque mucho más vistoso que le agradaba bastante. Era algo que a pesar de no haber tenido en mente que se viera así cuando la estuvo construyendo, le había gustado bastante. Como pensó, iba a verse bastante bien. Asimismo, en lo que era su interior a sabiendas que habían algunas cosas que no había comprado cuando estuvo en la tienda ese día, se vería mejor cuando todo estuviera dentro de la casa, cosa que decidió hacer el día siguiente. Por el momento había decidido descansar un poco, al menos eso iba a hacer, pero antes revisó las estadísticas en el aparato y se dio cuenta que todo continuaba igual y las predicciones que había hecho habían resultado ser igual como había pensado. Bueno, considerando que había apostado al crecimiento de la empresa de alguien que conocía bastante bien, era de esperar que algo como eso pudiera pasar. Por otro lado, se dio cuenta que dejó pasar la oportunidad de conseguir una buena cantidad de dinero y lo iba a continuar haciendo durante las próximas horas. Sin embargo, estaba bien, no era alguien que veía absolutamente necesario algo como eso. No, eso era algo que estaba muy lejos de él, solo deseaba el dinero para que no sea un problema para él. Ciertamente, teniendo en cuenta el trabajo que tenían y lo que le habían pagado, lo que le continuarían pagando, eso era algo de tener en cuenta que no tendría que preocuparse por el dinero de continuar haciendo todo lo que debería de hacer en los próximos 2 años, más adelante cuando pueda ser capaz de firmar un contrato mucho más alto con la empresa. Así que, era claro que por el momento no tenía un problema como tal con el dinero. La cosa estaba en que en algún momento podía llegar a faltar de no hacer lo que tenía en mente, que por cualquier razón llegar a faltar no era algo que le agradaba mucho a sabiendas que deseaba vivir su vida de un mortal cualquiera de la mejor forma posible. Una vez revisado tal cosa, el Saiyajin tomó una ducha antes de ir con su hijo y nieta. Ambos chicos estaban trabajando en sus estudios y no intentó interrumpirlos. No, en vez de eso pensaba en leer algunos de los libros que tenía. Claro, casi podía recitarlo de memoria, pero había leído que leer daba la oportunidad a poder tener mejores ideas sobre las cosas, así ya lo haya leído y hasta cierto punto, aprendido completamente. Así que, no estuvo del todo mal. Se dio cuenta de lo cierto que era esto cuando al hacerlo logró darse cuenta de algo interesante que había dejado a un lado. En el libro se hablaba de otra forma de poder hacer dinero. Era diferente y era con el mismo aparato que había comprado el día anterior. Bueno, la verdad era mucho más potente. Sin embargo, no dejaba de ser algo similar. Por lo que había leído, con ese método se prestaba la potencia del ordenador a una cierta empresa para usarla en un determinado trabajo y por ello, la empresa pagaba también. Eso era algo bastante interesante en lo cual sin duda alguna las personas podrían interesarse, incluso él mismo. Sin embargo, había dejado a un lado tal cosa, con lo que iba a hacer era más que suficiente para poder lograr tener dinero y no tener que preocuparse por tal cosa de ahí en más. Al menos por el momento pensaba en dejar las cosas como estaban, ya más adelante según fueran las cosas podía hacerlo. De haber sido una persona que le interesara mucho más este recurso era algo que había hecho, pero no era ese tipo de persona y por tanto desechó eso a pesar de lo interesante que podría ser. Tal vez de darse la oportunidad podría pensar en ello más adelante en algún otro momento. Había sido una buena lectura, de verdad. Tras la lectura, que bien podía ser un estudio, pudo determinar por su propia cuenta que podría brindar diferentes soluciones a una determinada situación por el conocimiento o el simple hecho de leer algo de nuevo. Así que, fue algo bueno haber leído eso de nuevo. Cuando terminó se dio cuenta que su nieta ya había terminado y casi esperaba por él. Eso más por el hecho que la chica tan pronto como pudo le había preguntado algo interesante. La chica había deseado saber el por qué su padre no deseaba hacerse fuerte como él, como su tío, como ella misma. Hasta donde tenía el conocimiento, el hombre tenía la sangre de su abuelo, alguien que le gustaba las peleas bastante, alguien que le gustaba hacerse fuerte. Pero su padre no, su padre solo estaba interesado en pasar sus días enfrente de una hoja de papel. Diablos, a pesar de que ahora tenía la oportunidad de poder entrenarlo de semanas, meses, en dado caso en cuestión de unas pocas horas, aún no se desligaba lo suficiente de ese trabajo para poder ser más fuerte. Eso era algo que no le gustaba saber. Era como si el hombre no le importara en lo más mínimo lo que pasara con la tierra, con ella, con su madre. Claro, su abuelo estaba aquí para poder ayudarla, para poder protegerla, eso lo tenía claro.
Sin embargo, él era su padre, él debería de ser el primero en estar en caso de que algo desagradable pudiera pasar. Pero el hombre le interesaba mucho más poder conocer esos libros que protegerla. Diablos, su padre apenas si hablaba con ella al estar dentro de ese lugar leyendo esos libros. Así que, se le era algo bastante interesante. No tenía cómo responder de una forma certera a la pregunta de la chica. No, simplemente le había dicho a la chica que su padre era diferente, pero bastante diferente. Su hijo mayor había cumplido su único sueño por lo que podía decir, y por lo mismo no tenía mucho que hablar sobre eso. Eso sí, le había hablado a la chica sobre lo fuerte que había podido ser, lo fuerte que ella misma podía ser. Le había hablado sobre ese poder a la chica. Claro, ya antes lo había hecho y estaba trabajando con su pequeña nieta para lograr que acceda a ese poder sin problema alguno. Sin embargo, por el momento no habían tenido ningún éxito en ello. La chica lo sabía y no le gustaba demasiado eso. Era cierto que se estaba volviendo bastante fuerte y de seguir esforzándose tanto como lo había estado haciendo podía llegar a ser bastante fuerte. Pero según su abuelo el poder que había logrado conseguir con esa forma era increíble. Poder lograr acceder a él era algo que sin duda le gustaría y así poder ser más fuerte. Goku, que había visto la molestia de la chica por ese hecho, le había dicho que no tenía que preocuparse en lo más mínimo por eso, al fin de cuentas. Para eso estaba entrenando. Era seguro que la chica pudiera lograr acceder a esa forma por su cuenta y ser bastante fuerte, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo hacerlo? Era una niña e iba a continuar creciendo en estatura, conocimiento y poder. Por lo tanto, estaba seguro de que iba a lograr ser más fuerte. La chica se sintió un poco mejor y por ello se había ido a la cama. Goku no hizo algo muy diferente. No, tenía cosas que hacer el día siguiente y si bien no estaba cansado ni se iba a dormir muy pronto, no significaba que estaba de más descansar. No, era de su conocimiento que esto era algo bastante bueno para cualquiera y más lo que se exponían a un entrenamiento tan fuerte como él lo hacía. Al día siguiente, tan pronto como se levantó preparó el desayuno a los chicos que tomaron el mismo tanto para la escuela como para ellos mismos en ese momento, luego se habían marchado y lo mismo había hecho él. Sí, pues tenía que ir al lugar que tenía en mente para poder hacer ese proceso para poner una muy buena parte del dinero que tenía a trabajar y, de esta forma hacer dinero como había aprendido. Llegar al lugar no le costó nada de trabajo, pudo llegar muy fácilmente al lugar y todo el proceso era relativamente simple. Sin embargo, un problema había surgido. Se supone que tenía que tener una cuenta de banco donde las transacciones se realizaban en automático. Por ello, tuvo que ir al banco y crear una de esas cuentas de bancos. Por supuesto, no era algo absolutamente necesario, pero era mucho más fácil de esa forma. No fue algo muy difícil terminar con tal cosa y entonces, regreso al lugar y brindo ese dato. Con eso todo estuvo listo, con eso las cosas deberían de ir lo mejor posible y no tendría que preocuparse de ninguna forma. Al terminar con ese asunto, se marchó del lugar a su casa y en la misma sin más que hacer meditó por poco más de una hora hasta que recordó que tenía un trabajo importante que hacer, debería de aprender el Akayo al menos. Debería de aprender la doctrina que daba la oportunidad de poder usar esta técnica. Whis le había dicho todo lo que debería de hacer. Bueno, en realidad, el ángel le había hecho saber que dado a las prácticas que ya había tenido al intentar usar esa técnica aquella vez, solo tendría que continuar practicando y mejorando en esto. Por lo tanto, sabiendo lo que debería de hacer tenía que enfocarse en ello en su tiempo libre y dejar de estar perdiendo el tiempo. Por ello, dejo de hacer lo que estuvo haciendo a un lado y busco cuántas piedras pequeñas podía encontrar. No fue algo demasiado difícil, no, dado el hecho que hace unos días había destruido su casa sin querer por la expulsión de su ki. Conseguir las piedras fue algo bastante simple de poder hacer, y una vez con ellas en sus manos intentó hacer desaparecer la roca usando esa técnica, esa doctrina de los dioses que había logrado utilizar en un grado muy patético en la batalla contra Zamasu. No lo logró a la primera, eso estaba muy lejos de pasar a sabiendas que fue la primera vez que lo intentó. Lo que causó fue una potente liberación de energía que fue desintegrando al desgraciado sujeto y de una forma muy lenta. Bueno, así su capacidad para aprender era increíble llegado al punto que podría hacer algo como eso con el solo hecho de verlo, no significaba que iba a poder dominar esto. No, no era de esa forma y por ello fracasó en ese momento y esta vez al practicarlo nuevamente no fue muy diferente. Lo que terminó causando fue una explosión por la fuerte liberación de poder. A pesar de su fracaso en ese momento, el Saiyajin no se dio por vencido. No, era muy temprano para poder darse por vencido y por lo mismo continuó trabajando en esa doctrina de los dioses. En su segundo intento la explosión fue mucho menos fuerte, y el tercero también, el cuarto fue menor el estallido, y el quinto, en el quinto logró hacer lo mismo que había hecho contra Zamasu. Había logrado destruir la roca hasta llevarla a ser simple polvo y esto había sido algo que le agradó bastante. Había sido algo bastante bueno a sabiendas que le agradaba la idea de estar respondiendo tan bien al entrenamiento que estaba realizando. Era cierto que tenía mucho por hacer, que tuvo que hacer más de un intento para hacer lo mismo que aquella vez. No obstante, en lo que a él respectaba había dado esa técnica como algo perdido, algo que no le interesaba y no iba a aprender. Por lo mismo,
el poco progreso que tuvo fue algo que no solo se quedó en ese punto, sino que se olvidó. Solo tenía los recuerdos y nada más, y en base a ello estaba trabajando. Que haya conseguido llegar al mismo punto que en aquel momento en solo 5 intentos no dejaba otra cosa clara que desde ese punto su progreso iba a ser mucho más. Era de su conocimiento que estaba muy lejos de poder usar esa doctrina todavía, pero su avance hasta ese punto, a pesar del poco tiempo que llevaba entrenando en ello, era bastante bueno, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Horas después, el Saiyajin se detuvo de su entrenamiento. Dado al avance, había decidido reflexionar un poco sobre lo aprendido en esas horas de entrenamiento, y luego de casi una hora, decidió hacer otros intentos. El resultado fue por mucho mejor que los que había logrado obtener antes. Había logrado volver la piedra en polvo sin la necesidad de tener que hacer una explosión. No fue algo pronto. No, el proceso fue bastante lento. Sin embargo, estaba bien. Estaba recién comenzando con ese entrenamiento y era algo de su conocimiento que no simplemente podía esperar hacer las cosas de una sola vez. Por otra parte, su avance era realmente notable. Estaba seguro que podría lograr utilizar esa doctrina mucho más fácil que el ultra instinto. Sí, pues no tenía que tener sus pensamientos en calma. No, en esa doctrina podía explotar sin problema sus cualidades como un mortal, como un Saiyajin, de eso no tenía la menor duda. A pesar de que posiblemente podía usar esa técnica bastante pronto, sabía que no iba a terminar sus entrenamientos. No, iba a continuar siendo un novato en el uso de esa doctrina. Sin embargo, estaba bien, si algo era de su conocimiento era que su capacidad de aprendizaje y adaptación estaban en un nivel diferente a las de antes. Por lo tanto, estaba casi seguro que podría lograr dominar esa doctrina y volverse bastante bueno en su uso. Solo era cuestión de tiempo, y sabiendo que tenía esa máquina en donde entrenar y entrenar era algo que iba a conseguir pronto. Bueno, a decir verdad, todo podría mejorarse, y eso era algo que debería de hacer incluso si en unos 2 años como máximo, y esto por estar dentro de la máquina y no solo dedicándose a ello, por supuesto. Pudiera usar este poder, tenía que mejorar y mejorar en esta doctrina, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, el tiempo por esa oportunidad se había terminado, dado al hecho que debía de preparar los alimentos para su hijo y nieta. Al menos eso era lo que debió de haber hecho para cuando ellos llegaran, pero tan entretenido como lo estuvo en su entrenamiento se olvidó de ello completamente, y cuando se dio cuenta ya lo sentía desplazarse a la casa. Sin duda alguna, hacerse cargo de alguien más que no era él es algo que debía de aprender a hacer. El Saiyajin dejó el entrenamiento que estaba haciendo cuando su hijo y nieta hicieron acto de presencia en lo alto antes de empezar a descender y llegar a su posición. Una vez que estuvieron en el suelo, los chicos entraron dentro de la casa donde se cambiaron de ropa. Mientras lo hacían, se dieron cuenta que el ki de su hermano y padre respectivamente se acercaba. Eso no lo sorprendió. Juan había estado entrenando con ellos así estuviera faltando a los entrenamientos. Así que, no podían sorprenderse por el hecho que un día, este día se acercara a la casa a fin de retomar sus entrenamientos. Una vez que terminaron de poner sus ropas para continuar sus entrenamientos, caminaron fuera de su habitación y en camino a donde iban a entrenar, se encontraron a su padre y hermano acercándose. El chico estaba con sus ropas de entrenamiento. De nuevo, eso era algo con lo cual su hermano mayor había asistido las veces en las cuales había venido a entrenar. No obstante, Goten sabía que eso de entrenar, dedicarse a los entrenamientos para enfrentar los diferentes problemas que podrían llegar a darse, era algo que no le gustaba demasiado a su hermano mayor, y bien podría olvidarse que tenía el traje de entrenamiento. Bueno, el chico no lo había hecho todavía y esperaba que no lo hiciera. Al fin de cuentas, todos los problemas por los cuales podía pasar la Tierra no todo el tiempo podía ser enfrentados por un solo ser. Él debería de tener esto en mente mucho mejor que el dado a los pasados problemas que se habían dado en la Tierra y mismos que, los terrícolas habían decidido pensar que jamás se dieron. Por lo tanto, esperaba que el hombre pudiera continuar entrenando, una vez dentro de la máquina, no muy diferente a como lo habían hecho en pasadas ocasiones. Adecuaron todo para sus entrenamientos y continuaron él mismo. Por su parte, Goku, a sabiendas que debería de preparar los alimentos, se dispuso a trabajar en ello mientras su hijo y nieta se ocupaban de sus cosas. Una vez terminados, todos comieron los alimentos y asimismo tuvieron la oportunidad de continuar sus entrenamientos. Por esto Goku continuó realizando el mismo entrenamiento que había estado haciendo. Pan continuó realizando su entrenamiento físico. Era cierto que ya tenía las habilidades necesarias para poder luchar contra alguien al ritmo que su poder y sus habilidades crecían. Sin embargo, en ese momento no había con quien entrenar, pues su padre, tío y abuelo estaban entrenando y así continuaron haciéndolo por horas mientras hacía sus entrenamientos físicos. Al menos así fue hasta que se cansó de trabajar en eso y decidió meditar. Su abuelo le había dejado bastante claro que de esa forma podía lograr entrenar y tener buenos resultados. Asimismo, podía lograr acceder a esa forma que había accedido esa vez. Así que, era una muy buena forma de entrenar. Por horas continuó entrenando de esa forma hasta que decidió dar por terminado su entrenamiento mental. Las horas siguientes, solo miro o al menos, intento ver el combate que su tío y padre llevaban. Se le era sorprendente saber que en los primeros días que su padre había estado entrenando en la máquina, su padre era más fuerte que su tío. Sí, pues
pues las cosas habían cambiado y tan rápido que era algo difícil de pensar que era algo cierto. Su padre era más débil que su tío, él mismo en esa transformación era mucho más fuerte que su padre. Claro, él mismo no se transformaba y muchas veces pensaba que era por eso, esa vez no fue muy diferente. Sin embargo, se le había dejado claro que no era el problema y más segura estaba de eso al sentir el ki del hombre. Era bastante alto a pesar de que su padre no estaba transformado. Bueno, las cosas eran así en ese momento y si bien, no estaban luchando usando su máximo poder, solo su estado normal no dejaba de ser cierto que su tío era mucho más fuerte que su padre. Las cosas parecían que se iban a quedar de esa forma, sí, pues luego de 2 meses de estar en el lugar lo que equivaldrían a casi 2 horas, su padre se marchó. Claro, en ese tiempo el poder del hombre había aumentado increíblemente, de eso no había ninguna duda. No obstante, no por eso significaba que había alcanzado el poder de su tío. No, se dio cuenta de eso cuando por 2 ocasiones ambos lucharon con todo su poder y las cosas continuaban siendo igual. La delantera en poder quien la tenía era su tío, eso no la molestó en lo más mínimo. No, no tenía por qué molestarse porque su tío era muy fuerte. No, eso era algo que no podía hacer de ninguna forma, era su familiar después de todo. El hecho que pueda ser tan fuerte significaba que iba a poder ayudar a las personas de ese planeta, a ella, a su madre y otras personas que se le eran importantes. Por lo tanto, encontrarse mal que su tío pueda ser tan fuerte como lo era, más fuerte que su padre no era algo que le desagradaba en realidad. Sin embargo, no dejó de ser algo sorprendente lo tanto que su tío había progresado, antes no había sido capaz de poder igualar a su padre, pero ahora las cosas eran muy diferentes. Por otra parte, las cosas en sus entrenamientos habían ido bastante bien, continuaba sin ser capaz de poder liberar esa forma y con ella volverse bastante fuerte como lo deseaba su abuelo, ella misma. Sin embargo, su poder había crecido increíblemente. Estaba segura de que en los meses siguientes su poder se haría mucho más grande y tal vez, su abuelo le enseñaría a transformarse. Bueno, en realidad le había dicho que eso era algo que iba a hacer una vez que superara cierto nivel de poder y eso era algo de lo cual estaba bastante cerca de superar. Es más, estaba segura de que con 1, 2 años y algunos meses más de entrenamiento su poder iba a crecer lo suficiente para que su abuelo pudiera enseñarle a transformarse, de eso no tenía ninguna duda. Aunque bueno, esto era algo que por lo cual se había dado cuenta no era algo del todo necesario, su abuelo se lo había hecho saber y por lo mismo no era del todo seguro que le enseñara a transformarse. Unos días atrás, le había preguntado al hombre al respecto del entrenamiento que había estado llevando. Desde que había entrado a la habitación el Saiyajin puro había estado haciendo lo mismo, no era que había dejado de entrenar con ella. No, claro que el hombre lo continuaba haciendo y había hecho todo lo posible en los entrenamientos que compartía con su abuelo. Sin embargo, era de su conocimiento, una vez que terminaba su entrenamiento volvía a tomar esas rocas y hacía lo mismo. ¿Por qué? Eso era algo que buscó conocer y se dio cuenta de ello cuando el hombre le había contado al respecto. Era sorprendente, su abuelo le había dicho que buscaba aprender una técnica de los dioses al igual que esa transformación que había visto o al menos, no del todo correctamente a sabiendas que su abuelo le había mostrado esa otra forma que tenía. En todo caso, por medio de una transformación su abuelo podría acceder al terreno de los dioses y se le era algo bastante interesante, de verdad. Había visto esa forma en la cual su abuelo volvía su cabello de color azul, esto siendo el resultado de transformarse en Super Saiyajin. El poder que el hombre tenía en esa forma era increíblemente grande. Recordaba que al aumentar su poder de esa forma descontrolada y tan sorprendente había hecho que diferentes agujeros dimensionales se abrieran en la dimensión donde estaba en ese momento. Por lo tanto, era claro que el poder del hombre era sorprendente, sin embargo, había una parte de todo ese poder que definitivamente no podía sentir, pues era un ki de naturaleza diferente y dado a que no tenía la capacidad para poder sentirlo, mucho menos usarlo. Estaba muy lejos de sentir el poder del hombre a plenitud. Aún así, estaba bien, el poder de su abuelo era simplemente increíble. A pesar del hecho que su abuelo le habló de poder usar una técnica de los dioses era algo muy diferente a una transformación, eso lo tenía bastante claro y por lo mismo, se había sorprendido tanto. Y se sorprendió más al saber que esa técnica que buscaba aprender le podía dar la capacidad de aumentar su poder mientras más fuertes sean sus deseos y ganas de luchar. Era algo increíble, pensar que una técnica pudiera dar tal capacidad era sorprendente, de eso no había ninguna duda. Le había preguntado a su abuelo muy interesada que si podría aprenderla. La respuesta del Saiyajin puro fue positiva. Podía aprenderla, el problema era que debía de entrenar bastante para poder aprenderla. Sin embargo, estaba bien, tenía claro que debía ser más fuerte para poder ser tomada en cuenta para una pelea seria. Así que, no era algo que estaba fuera de lugar de ninguna forma posible, de eso no tenía ninguna duda. Como había pensado, para poder completar o bien aprender esa doctrina solo era cuestión de tiempo y en esa máquina donde estaba en ese momento, eso era algo que bien tenía bastante para poder entrenar de la mejor forma posible. Solo llevaba poco más de un mes entrenando para dominar esa doctrina y si bien era cierto que lo máximo que podría hacer era destruir las rocas bastante rápido, aún continuaba siendo en polvo. Sin embargo, estaba bien.
La velocidad a la cual podía hacerlo era prácticamente instantánea. Así que, estaba claro que en unos meses más tendría la oportunidad de, si bien no usarlo de forma perfecta, podría tener la oportunidad de poder desaparecer las cosas en partículas de energía morada como debía de ser, amén de que iban a desaparecer en la nada. Por lo tanto, estaba claro que podía dominar esa doctrina. De eso no tenía la menor duda con los resultados que había estado teniendo, aún y cuando hasta cierto punto, por no tener más ayuda que sus propios recuerdos sobre esa técnica, no lo molestaba, incluso era algo que se encontraba bastante bien a sabiendas que tenía el pensamiento de poder crear sus propias técnicas llegado el momento. El hecho de poder desarrollar esa técnica era algo que podría tomar como una práctica para cuando decida hacer esto. Sabía que una vez que la aprendiera debería de dominarla, debía de perfeccionarla y volverse mejor en su uso. No obstante, eso era algo de lo cual más iba a interesarse para más adelante. Por ahora, estaba mejorando en todo lo que podía hacerlo mientras aprendía esa técnica, y en ese momento, la velocidad con la cual podría hacer polvo las rocas o cualquier otra cosa era considerablemente rápida, y con esto hecho hasta ese punto, su objetivo era conseguir que la técnica se realice de la forma adecuada. No muy diferente a su padre, había tenido bastantes buenos resultados en los entrenamientos con su hermano. En los entrenamientos con su sobrina su poder no aumentaba demasiado. No, solo el poder de la chica aumentaba. Al menos más rápidamente, ya que su progreso en los entrenamientos que realizaba con la chica eran bastantes pocos. Sin embargo, estaba bien, ella estaba creciendo en su poder y en algún momento las cosas iban a ser bastante parecidas a como lo eran con su padre. El hombre era mucho más fuerte que él, pero no por eso significaba que por eso las cosas no se volvían interesantes. No, claro que eran interesantes. Cierto, no había hecho que su padre se transformara en todo lo que habían estado entrenando, y mucho menos luego de esos últimos días. A pesar de eso, estaba bien, su poder estaba creciendo bastante rápido y podía sentir que cada vez más el hombre ponía un poco más de su parte en sus peleas de entrenamiento. Con la chica no iba a ser muy diferente. El poder de su sobrina había crecido y continuaba creciendo bastante. Estaba seguro que en solo unos pocos meses su nieta tendría un poder increíble para su corta edad, y así mismo iba a superar el límite que su padre le había dado para poder transformarse. Así era cierto que no podría decir si iba a enseñarle a transformarse y no eso, sino llevar a la chica a que se transforme. Así que, solo era cuestión de tiempo para que la chica pudiera empujarlo bastante y así poder lograr tener un mejor entrenamiento. En todo caso, deseaba que la chica pudiera acceder a ese poder, la transformación que la chica había demostrado en aquel momento y en la cual más su padre se había interesado. Estaba seguro que con ese poder su sobrina podría ser bastante fuerte, y no tanto esto, sino que iban a poder tener un mejor entrenamiento. Diablos, teniendo en cuenta que la transformación del Super Saiyajin aumentaba por 50 veces el poder normal. La chica, que estaba a prácticamente nada de alcanzar el 1.000.000 de unidades de poder, iba a tener un poder de 50 millones. Era un poder increíble, eso superaría por un margen considerable a su estado normal y sin duda podía volverse un oponente muy interesante. Era cierto que no podría decir cuán fuerte era la chica usando esa forma que usó esa vez, pero no muy diferente a la transformación de Super Saiyajin, había tenido un aumento de poder bastante interesante. Su padre y él mismo se había dado cuenta que el aumento de poder en esa forma aumentaba por más de 40 veces. Era posible que fuera unas 50 veces su estado normal, y si la chica tuviera ese poder, sin duda sus entrenamientos, su poder iba a continuar aumentando al entrenar con su sobrina. Simplemente era sorprendente, jamás había llegado a pensar que la chica pudiera llegar a ser tan fuerte. Claro, ella tenía las mismas posibilidades que él para volverse fuerte y no era algo que podría poner en duda bajo ningún motivo. Por tanto, era claro que podría ser tan fuerte como lo era de continuar entrenando, sino era que más teniendo en cuenta que su padre le había hecho saber que su hermano tenía un potencial más grande que el que poseía. Entonces, sabiendo tal cosa, era de pensar que la chica pudo haber heredado esto y tener lo necesario para poder crecer en poder rápidamente, superar a otros más rápido, tal y como se contaba de su hermano cuando era más joven. Posiblemente, ese potencial le fue pasado a la chica, así que, no es algo que debía de tomarse del todo como una sorpresa que la chica pueda ser tan fuerte. No, eso sería muy tonto considerando que provenía de una familia de guerreros superpoderosos con un potencial increíble e ilimitado para hacerse fuerte mientras vida tengan y puedan entrenar de la forma adecuada. Por otro lado, ¿qué tan fuerte podría llegar a ser? No tenía la menor idea de ello. No tenía la menor idea de ello, a pesar de que podía llegar a pensar en la posibilidad de que pueda ser tan fuerte como su padre. Sí, pues los niveles de poder en los cuales estaba su padre actualmente no eran su límite, era un ser que se podría continuar haciendo fuerte rápido de más de una forma y más si entrenaba de una forma adecuada. Por lo tanto, el poder actual de su padre no era el límite y por ello decir hasta dónde podría llegar la chica se le era algo desconocido. Por otro lado, no había visto a muchas chicas muy fuertes y se le era algo bastante interesante. Hace un tiempo, luego del torneo del poder, su padre le había comentado sobre unas Saiyajins del universo 6 que eran muy fuertes. No pensaba decir que el hombre estaba mintiendo con respecto a tal cosa, pero al menos él no había visto a una chica tan fuerte y era algo que le interesaba ver en algún momento.
En todo caso, las chicas que conocía no eran tan fuerte, la mayor parte de ellas eran terrícolas que a lo mucho tenían entre las 10 unidades. Solo su madre, la esposa de su hermano, el androide 18 tenía un poder bastante alto. Incluso entonces, la mujer no iba a ser tan fuerte como podía llegar a serlo su sobrina. No, el poder que tendría su sobrina cuando lograra transformarse, de continuar entrenando simplemente iba a superar a todas las chicas de la Tierra, eso sin duda alguna. Saber eso, lo había hecho pensar en qué tan fuerte podía llegar a ser la chica para cuando tuviera su misma edad. Su poder en su estado normal, estaba muy cerca de los 50 millones de unidades de poder y la chica con poco menos de 5 años tenía un poder de prácticamente de 1 millón. Por lo tanto, era de pensar que para cuando la chica tuviera su misma edad, su poder estaría sobre las 150 millones de unidades de poder. Así que, sin duda sería increíblemente fuerte, de eso no tenía duda. Por suerte, había una diferencia que la chica no iba a lograr alcanzar. No era su hermano que había dejado que lo superaran sin muchos problemas por no dedicarle más tiempo a sus entrenamientos como debía a fin de asegurarse de estar preparado para enfrentar alguna situación desagradable. No era su hermano y por lo mismo, para cuando la chica tuviera esa cantidad de poder, el suyo estaría sobre los 1.000 millones de unidades. Sí, no iba a dejar de entrenar al tener la oportunidad de hacerlo como en estos momentos, de tener un compañero de entrenamiento que lo hiciera seguir adelante, seguir aumentando su poder, mientras tuviera el pensamiento que el día de mañana las cosas podrían volverse desagradables. No estaba en sus pensamientos dejar de entrenar, así iba a ocuparse de otras cosas como se lo había hecho saber a su padre y por lo mismo así tal vez podría no llegar a ese nivel de poder si se iba a asegurar que al menos pudieran ser dentro de los 500, tal vez 600. Una diferencia bastante grande y más sabiendo que su poder iba a ascender al siguiente nivel. Sí, su padre estaba interesado en enseñarle a poder usar el ki divino y con esto era claro que podría llegar a interesarse en otras cosas como el mismo hombre lo había hecho y por tanto, enfocarse en aumentar su poder en su estado normal podría volverse un poco más complicado. Aún así, de llegar a tener un poder tan alto podría no preocuparse por esto y a su vez, al tener el ki divino iba a tener mucha menos preocupación. Con ese poder habría una diferencia enorme entre el poder de su nieta, el poder de su hermano en dado caso. Había estado pensando bastante en eso últimamente, no tenía la menor idea de cuándo iba a comenzar su entrenamiento para poder conseguir el ki divino, sin embargo. Iba a ser pronto por lo que conocía. Se supone que al usar ese poder si bien, había un aumento de poder bastante grande, iba a ser solo un cambio de energía. Sí, su ki iba a pasar de normal o mortal, a un ki divino que era mucho más fuerte de lo cual lo era el ki normal. Este cambio de energía, como bien había pensado, podía traer un aumento de poder, pero por cuanto en realidad, por lo que sabía, sus transformaciones multiplicaban su poder normal por 50 en la primera forma, por 8 su segunda forma y por 12 la tercera forma. Bueno, no la tenía. No obstante, no era tanto lo importante. No, lo importante era saber por cuánto podía ser el aumento de poder que iba a conseguir y no tenía la menor idea de tal cosa. No obstante, esto debería de hacer crecer su poder dentro de mí, amén de cambiar la naturaleza del ki para explicar el por qué su padre con esa forma fue capaz de hacerle frente al dios de la destrucción. Aún así, solo eran sus especulaciones con respecto a tal cosa. Además, se supone que el poder de ese estado depende del poder del estado normal del usuario. Por lo tanto, era claro que de alcanzar ese estado iba a lograr obtener un poder que iba a ser mucho más que el de su padre, pues se estaba encaminando a ser más fuerte que su padre en ese entonces. En todo caso, dado al hecho que esa forma dado a que era un estado no se debía de considerar como una transformación como tal, como exactamente se podía aumentar el poder del estado de Dios Saiyajin. Ya sabían cómo hacer esto con su estado normal, con su forma de Super Saiyajin. Entonces, sabiendo que esto estaba dentro de la lista de cosas que debería de aprender, de saberse y hacerse para poder hacer ese estado mucho más fuerte. Era algo por lo cual interesarse tanto como se pueda hacer posible a sabiendas de las cosas buenas de eso. Por supuesto, a sabiendas que el estado de Dios Super Saiyajin dependía del poder de su estado normal era para pensar que no deberían de enfocarse en cómo aumentar el poder en esa forma, con el solo hecho de hacerse más fuerte en su estado normal era más que suficiente. Sin embargo, eso no estaba bien. No lo estaba en lo más mínimo teniendo en cuenta que el hecho de que en esa forma su ki cambiaba de normal a divino, no dejaba de ser un ki divino que dentro de lo mismo, podría ser bastante débil. Diablos, el hecho de que su padre haya obtenido otra forma más fuerte así era cierto que la misma tenía ki normal, dejaba claro que en esa forma no porque su ki sea divino no se hacía el más fuerte dentro del mismo escalón. Entonces, sabiendo esto, era importante conocer cómo poder hacerse más fuerte en esta forma, cómo poder hacer que este ki divino se hiciera más fuerte junto con esa forma y por lo mismo le había preguntado a su padre al respecto.
Goku no supo qué contestarle al respecto. Sí, pues así era cierto que había logrado aprender bastantes cosas sobre sus entrenamientos y más sobre sí mismo para hacerse fuerte. No era como que conocía muchas cosas sobre el ki divino, como fortalecer el mismo en dado caso. No, estaba por mucho más familiarizado con el ki normal y justo por lo mismo era que incluso así podría hacerse más fuerte. No era como que pensaba en su ki divino. No, solo era en su estado normal, su ki normal y nada más, y por ello entre las cosas que había aprendido era que las transformaciones podrían entrenarse por su cuenta en una forma diferente a su estado base. No llegó a hacerse la misma pregunta con respecto a ese ki, investigar mucho sobre él mismo era algo que no había hecho. Simplemente, lo obtuvo con ese ritual y si bien era cierto que más tarde tuvo que volver a entrenar para poder acceder mucho más rápido al estado por su propia cuenta, el hecho de intentar fortalecerse en esa forma jamás le pasó por la cabeza, lo dejó a un lado hasta esos días. Entonces, ¿cómo era que podía aumentar el poder de ese estado? No tenía la menor idea, de verdad. No, eso era algo de lo cual no tenía la menor idea. Todo el tiempo se había concentrado en su transformación de Super Saiyajin, sin embargo, ese era un estado, algo muy diferente a una transformación, así se pudiera pensar diferente dado a los cambios hasta cierto punto similares por cómo se representaba en él como un Saiyajin. Por lo tanto, ¿cómo podía aumentar su poder en esa forma? Se había dado cuenta que no era igual que ninguna de sus tres transformaciones, el Super Saiyajin y sus variantes, así como el Super Saiyajin Blue. Entonces, ¿cómo podía aumentar el poder de su estado de Super Saiyajin Dios? Se había dado cuenta que en sus transformaciones tenía un margen de mejora bastante similar en cuanto al trato que debería de darle a su cuerpo para ser más fuerte, pues en lo referente al Super Saiyajin y Super Saiyajin Blue, podía hacer lo mismo para aumentar su poder. Sin embargo, eso no afectaba a su estado base. Asimismo, tampoco afectaba a su estado de Dios Super Saiyajin. Por lo tanto, ¿cómo podía aumentar el poder de ese estado? No se lo había preguntado jamás. No obstante, tuvo que pensar en ello, era algo muy importante. Claro, era de pensar que con el hecho de ser alguien tan fuerte al usar su máximo poder del Super Saiyajin Dios Azul, era más que suficiente para poder terminar con su oponente y más en este momento con el aumento de poder tan grande que había tenido luego de lo que había pasado. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo que debía de averiguar. Así era cierto, que al entrar en ese estado su ki iba a sufrir un cambio y a su vez su poder iba a multiplicarse por un número muy importante para poder hacerle frente a un dios como Zeus independientemente del poder total del mismo. No dejaba de ser cierto que no muy diferente a otras de sus formas debía de tener su propia línea de evolución, tenía su propio camino para poder ser entrenada y ser mucho más fuerte. Se había dado cuenta que su transformación tenía un margen de mejora propio de una raza sin límites, pero esto era en su estado normal. En ese estado de Super Saiyajin Dios así era cierto que al ser más fuerte en su estado base iba a tener un efecto en su estado de Dios Saiyajin. Eran dos estados que se entrenaban diferente por lo que se había dado cuenta hasta este momento y esto más dado al hecho que de entrenar en ese estado no iba a tener un efecto en su forma normal. Su estado base era algo que al entrenar y ser mucho más fuerte se iba a representar ese aumento de poder en todas sus formas. Así sabía esto, también sabía que las transformaciones podrían ser entrenadas y así ser mucho más fuerte en una de ellas en particular y más si era una en la cual no tenía otras formas como en su Super Saiyajin Blue, pero entrenar en esa forma no iba a tener efecto en su estado normal y a su vez, no iba a tener efecto en su estado de Super Saiyajin Dios. De entrenar esa forma solo iba a hacer un aumento de poder en su forma de Super Saiyajin Dios Azul. Había algo que se estaba perdiendo y era grave considerando que se supone que deseaba ser bastante fuerte. Por supuesto, teniendo en cuenta que era un estado que estaba por debajo de su transformación de Super Saiyajin Blue podía pensar en dejarla a un lado, tal vez no tendría que preocuparse por eso. No obstante, era de su conocimiento que en ese estado el desgaste era casi nulo y su velocidad era mucho más. Eso era algo que jamás había pasado en ninguna transformación antes. Claro, al principio su Super Saiyajin tenía ese problema, pero eso era un problema que pudo solucionar. Por lo tanto, estaba claro que se estaba perdiendo algo y su hijo lo puso al tanto de ello, y por lo mismo, pudo pensar en ello así no tenía una respuesta a la pregunta que le había hecho el chico. La respuesta tardó un poco por llegar por todos los pensamientos en su cabeza. No obstante, fue capaz de darse cuenta de ello luego de unos días. La respuesta era muy simple, Vi se lo había dicho. El estado Dios Rojo Super Saiyajin no era una transformación que simplemente se podría obtener con el ritual que llevo a cabo. No y justo por lo mismo luego de haberse transformado en Super Saiyajin Dios Rojo por ese ritual y tenía la esencia en él, era incapaz de ascender a este estado. La razón, no era una transformación, era un estado al cual podía acceder y habían dos formas para ello. La primera era por ese ritual e incluso entonces era algo momentáneo. La segunda y era definitivamente la mejor, era comprenderlo, sabiendo que el ki divino era algo que se aprendía y no tanto esto, sino aprender a cómo cambiar su ki de naturaleza mortal a divina y asimismo cosechar el mismo dentro a fin de hacerse con él. Teniendo en cuenta esto, que solo tenía una muy pequeña cantidad de ki divino,
por lo que había pasado también se podría llegar a ser mucho mejor en ello. Esto era algo muy posible con lo que conocía hasta ese momento, sabiendo que no era algo en lo cual simplemente podía transformarse como lo hacía con sus otras transformaciones, pues esto no lo era. Debía de comprender el ki divino, de aprender a cambiar la naturaleza de su ki y entonces, a través de la comprensión de ese ki, poder lograr ascender a ese estado. Así lo hizo Vegeta, así tuvo que hacerlo él mismo cuando por más que lo intento no logro acceder a ese estado. Sin embargo, pudo comprenderlo, pudo entenderlo y pudo ascender también. Así que la respuesta era bastante simple: para poder aumentar el poder de esa transformación, lo que debía de hacer era meditar, aumentar el poder de la transformación de la misma forma, y esto indicado aumentar el poder divino que poseía. Sabiendo tal cosa, decidió intentarlo por un tiempo, en lo cual ponía a prueba lo que había pensado. Dado al entrenamiento que había estado haciendo en su forma de Super Saiyajin, Goten decidió ir más lejos. Era de su conocimiento que en la primera forma de Super Saiyajin podía aumentar bastante su poder. Asimismo, podía hacer lo mismo en su segunda forma. Ciertamente, eso era algo que hacía que su desgaste fuera mucho más. No obstante, podía hacerse y por lo mismo lo intentó, aumentó tanto su poder en su segunda forma como le fue posible. No muy diferente a como lo había hecho en su primera forma de Super Saiyajin, solo fue capaz de poder aumentar por 3 veces. Eso sí, el poder que logró tener no muy diferente a como lo había hecho su padre hace unos días. Había hecho que el lugar sufriera bastante hasta el punto que empezaron a dejarse ver diferentes espacios temporales alternos, y no tanto eso, sino salidas al mundo real como en aquella ocasión lo hizo su padre. No eran tantas, y incluso entonces lo fueran, no iba a pensar que el poder que tenía era igual al de su padre. No, no estaba loco para pensar de esa forma. Sin embargo, era algo increíble y le había agradado bastante. Hace bastante tiempo se había enfrentado con Majin Buu y él mismo fue capaz de hacer algo como eso. Saber que en ese momento era tan fuerte como para vencer al demonio rosa sin duda era algo agradable de saber. A pesar de que su poder había aumentado tanto como lo había hecho en ese momento, el desgaste también era bastante y hasta cierto punto esto era algo que había llegado a esperarse. Por suerte, lo que debía de hacer era mantenerse en esa forma todo el tiempo que pudiera, mantener su poder al máximo posible, y si era de su interés poder entrenar sin esforzarse demasiado, solo lo adecuado para que su cuerpo pueda adaptarse y perder todo ese exceso de músculo, bajar el mismo hasta donde le fuera posible sin perder el aumento de poder. Y esto fue algo que decidió hacer a sabiendas que el hecho de hacer esto lo iba a hacer mucho más fuerte y esto le agradaba. Era cierto que iba a ser un tanto exigente dado al desgaste de la transformación, pero podía hacerlo. Estaba seguro de tal cosa y por lo mismo, continuó con su entrenamiento haciendo lo mismo de forma tan básicas como lo eran correr por bastante tiempo, bastante distancia, levantar rocas increíblemente grandes y pesadas, realizar flexiones y practicar su estilo de pelea no solo, sino con su sobrina y con la misma bajo lo más posible su ki a fin de no terminar golpeando a la chica muy fuerte. Asimismo, había luchado con su padre. Con el hombre, no había tenido que contenerse mucho con respecto a bajar su ki. No tuvo que hacer tal cosa dado la diferencia de poder entre los dos. Eso sí, no intentó exigirse demasiado, esforzarse tanto a fin de que sus intentos de hacerse fuerte fueran diferentes a lo que deseaba. No era algo que le interesaba y su padre, que también estaba interesado en que pueda ser más fuerte, le había hecho saber lo mismo. Por ello, no pasó más de 2 horas entrenando con su padre, con su sobrina. Por otra parte, en sus descansos su padre le había respondido su pregunta. No obstante, no importó demasiado. Continuó sus entrenamientos, sabía que el hombre no conocía sobre ello. Además, no había comenzado su entrenamiento para poder obtener ese estado. Por lo tanto, podía dejar que su padre pensara en algo para decirle. Por lo mismo, en los días siguientes solo estuvo entrenando con su transformación tanto tiempo como se le era posible, incluso intentó dormir así. Al principio había sido casi imposible, incluso había perdido la forma. Sin embargo, luego de unos días fue mucho más fácil y logró mantenerse con la transformación. Así continuó por más de un mes y en ese tiempo logró hacer que su cuerpo se acostumbrara al poder, disminuyera bastante su volumen. Eso llevó a que pensara en aumentar más su poder nuevamente a fin de continuar con su entrenamiento y así lo hizo. Tanto su poder como tamaño, el volumen de sus músculos cambiaron muy vistosamente, así teniendo una transformación, esta vez no simplemente como volumen y punto. No, su cabello se erizó increíblemente y se mantuvo erizado mientras rayos eran despedidos por el poder que tenía en ese momento. Un solo mechón de cabello caía en su frente, casi dando la apariencia que estaba en el tercer nivel de la forma del Super Saiyajin. No obstante, el largo de su cabello no concordaba y tampoco sus cejas habían desaparecido. Era como una forma intermedia entre ambas transformaciones. Acostumbrarse a ese poder, le costó un poco más de tiempo que la vez anterior. Sin embargo, estaba bien, no pensaba hacer eso en cuestión de un día y tampoco era como que podía hacerlo. Bueno, estaba claro que en el tiempo real solo habían pasado horas y por lo tanto, estaba claro que había logrado obtener un progreso increíble en un solo día. No obstante, no por eso significaba que iba a tener el mismo resultado en la dimensión donde estaba. No.
Eso era algo imposible, eso lo tenía bastante claro. En todo caso, poder acostumbrarse al poder fue algo que le costó un tiempo más largo para lo tanto que había aumentado su poder. Su cuerpo a diferencia de la primera vez había sufrido un cambio bastante notorio a diferencia de antes que se había mantenido igual de no ser por el ligero aumento de su tamaño, musculatura. Así que, era algo de entender el hecho que había tenido que tardar más tiempo para poder acostumbrarse al poder. Aún así, estaba bien. Había logrado aumentar bastante su poder, no podría decir que su avance en su poder también se reflejara en su primera forma dado al hecho que había realizado el proceso en su segunda forma. No obstante, estaba bien, estaba seguro que de ser más fuerte tenía bastante claro lo que debería de hacer e iba a hacer algo bueno de cara a enfrentarse con un enemigo en el futuro. Por lo tanto, no tenía que preocuparse demasiado. Además, debía de tener un buen progreso en su primera forma también. Al fin de cuentas, cuando lo había realizado en su primera forma tuvo la oportunidad de poder aumentar bastante en su poder en su segunda forma. Así que, esperaba que haya aumentado su poder también en su primera forma. Aún así, no intento comprobarlo en ese momento. No, en vez de eso intento nuevamente realizar el proceso y lo hizo. No obstante, a diferencia de antes hubo muchos más cambios que antes. En primer lugar, su cabello había crecido increíblemente a la vez que caía detrás de su espalda y llegó a su muslo. Sus ojos si bien continuaban siendo verdes apareció un iris de color negro. Las cejas que había tenido desaparecieron, su cuerpo se había llenado de una increíble cantidad de músculo a la vez que su cuerpo creció mucho más que antes en un intento de poder acostumbrarse al poder del chico que no daba la apariencia de tener poco más de 12 años, casi 14 años de edad. No, el chico parecía que estaba entre sus 16 con el tamaño que tenía. El aura del chico que si bien continuaba siendo de un color amarillo, dentro de ella tenía un color azul considerablemente parecido a esa aura que el Super Saiyajin Blue emanaba de él. Los rayos que salían de él eran bastante fuertes y lo rodeaban casi como si con ellos en cualquier momento con su orden podrían atacar a su enemigo. Pan, que no había estado demasiado lejos de su lugar, fue capaz de ver a su tío llegar a esa forma y se sorprendió bastante. No había visto el chico así antes. Su apariencia era increíble, pero mucho más impresionante era el poder que podía sentir de su tío, era tanto que sentía como el poder del chico creaba un punto de presión que la atraía. No obstante, no era lo suficiente para simplemente ser arrastrada hacia el chico por la fuerza intrínseca de su poder, pero las cosas eran muy diferentes con las nubes. El mismo cielo se eclipsó ante el poder que desprendía el chico y pasaba a ser de un tono muy diferente antes de empezar a estremecer todo el lugar. La dimensión donde estaba, que por lo que sabía era tan grande como el mismo universo, parecía no poder soportar el impresionante poder del chico. Bueno, al menos el punto donde estaba era prácticamente un desastre. Más allá de lo que podía ver con sus ojos no podía saber cómo estaban las cosas, aún así, era increíble. Goku, que había estado meditando alejado de los chicos intentando darse cuenta mucho mejor de cuán en lo cierto estaba, sintió el poder de su hijo y se había desplazado hacia el lugar en la forma en la que estaba. No era como que debería de presentarse en una forma preparada para pelear o algo por el estilo. No, sin embargo, había estado meditando casi por 2 días completos intentando comprobar cuán cierto había estado en pensar que podía aumentar el poder de su estado de Super Saiyajin por medio de la meditación. Había comenzado con su estado normal. Sabía que no era necesario que estuviera en ese estado para poder mejorar su poder en esa forma y menos si lo que deseaba era poder aumentar su poder, su ki divino y fortalecer el mismo en ese estado. Estaba seguro de tal cosa. Claro, era de su conocimiento que podía transformarse y podía tener el mismo resultado. No obstante, no era del todo necesario. A pesar de eso, en algún momento que no había llegado a darse cuenta mientras estuvo meditando había logrado pasar a esa forma. No sabía cómo se dio. No obstante, había pasado a esa forma. Incluso cuando apareció enfrente de su hijo no llegó a darse cuenta de ello. No, solo se dio cuenta de la apariencia del chico y se sorprendió bastante de verdad. Por un segundo le pareció ver la figura del joven Trunks del futuro, pues esa transformación de no ser por su largo cabello era esa forma que el chico había logrado obtener en su pelea contra Zamasu. ¿Qué forma era esa? No tenía la menor idea, pero sí era de su conocimiento por lo que podía ver que el chico estaba en el 3er nivel. La verdad, no había pensado que el chico iba a llegar a ese punto. No era porque era imposible. No, eso no lo era y prueba de ello era que el chico había logrado esa forma. Solo era que esa transformación era algo que desgastaba bastante rápido la energía. Por lo mismo había pensado que era una transformación defectuosa y por lo mismo no se había esforzado demasiado en poder entrenar en esa forma y solucionar su problema. No, eso no fue algo que había hecho en lo más mínimo. Fin, 19.